Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer las donaciones que hicieron eh, algunos simpatizantes y practicantes de la Sanga. Eh, Agradecemos de corazón esas donaciones. Podemos continuar con el trabajo que estamos haciendo. En el tema que vamos a ver hoy, que vamos a ver todo el año, es el origen dependiente y vamos a ver un link por mes para tomarnos el tiempo de ir de a poquito. eh, por lo menos viendo esto desde el punto de vista de los sutas, de las charlas, aunque el origen dependiente es algo que uno tiene que experimentar de manera directa, ya que la experimentación de manera directa del origen dependiente es en realidad lo que nos permite comprender de verdad, ¿sí? Hay muchas experiencias al respecto. Algunos pueden ver parte de esa generación dependiente y luego experimentan en Nirvana, algunos experimentan en Nirvana y luego ven cómo se producen los eslabones. Hay muchas formas y maneras, pero es la comprensión vivencial, no teórica, del origen dependiente, es decir, de las cuatro nobles verdades, lo que verdaderamente marca la diferencia entre un practicante mundano y un practicante noble. O sea que todo esto que vamos a ver no es menor y en el día de hoy vamos a ver el último, que es la muerte, la enfermedad, la vejez, eh, la desesperación, el dolor, toda la masa de sufrimiento, ¿sí? Sharamarana es el nombre del link en Pali y en realidad tiene que ver con la muerte y por supuesto como tal, tiene que ver con la muerte, está dentro del dominio de Mara, ¿sí? Recordemos que Mara es un deva que no es que es malo en sí mismo, sino que él tiene una función dentro del samsara, pues se lo conoce como el tentador, que es el que te dice, mira, estás por meditar, ¿por qué no en vez de meditar te mirás una película o salís un ratito para acá o para allá? Y lo que nosotros tenemos que entender es que esto no tiene nada en sí mismo de malo o bueno, y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando digo malo o bueno, en realidad sí tiene cosas buenas y malas. Trascender el samsara es trascender lo bueno y lo malo. Y ahora vamos a ver en los suttas cómo esto está desglosado. Em, lo que a Mara le interesa es que uno siga la ronda de existencias, ¿sí? Que continúen los renacimientos, que siga habiendo gente en la fiesta. Eh, es poco probable que la fiesta se quede sin personas, porque la fiesta tiene, como toda fiesta, al principio está toda esta expectativa de que la fiesta va a ser maravillosa, parece que la fiesta es maravillosa, luego nos vamos enterando de que la fiesta es para pocos, y cuando la fiesta es para pocos, corre el alcohol y después corre el bajón del alcohol. Para ponerlo en palabras muy sucintas y muy eh, argentinas y porteñas especialmente. Pero es un poco lo que sucede, ¿no? Con la vida, si uno lo observa, cuando uno es niño tiene un montón de sueños, un montón de deseos y su mente está abierta y ávida de descubrir, y eso está muy bien para el niño. Luego, en la adolescencia, lo que en el niño era todo juego y todo felicidad, en la adolescencia se va transformando eso en el juego, en realidad en el sexo opuesto o en el sexo que a uno le atrae. Finalmente, la edad adulta empieza a ser eso parte del trabajo y siempre terminamos jugando con algo, o mejor dicho, algo termina jugando con nosotros. Y esa es la fiesta, ¿sí? Entonces, una cosa que nosotros tenemos que entender de manera experiencial es que la muerte siempre va acompañada del nacimiento, ¿sí? Es decir, que la condición para la muerte es el nacimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante la muerte, nos vamos a encontrar irremediablemente
con el nacimiento. Entonces ahora vamos a ver un par de cosas, un par de sutas que los voy a compartir con ustedes. Oh, se me cerró el mérito. Eh, Bien, les voy a leer, son todos sutas muy cortitos, ¿sí? Este es un sutta que está en el Samyutta Nikaya, ¿sí? Y este es el capítulo, eh, si no me equivoco, del rey Pasenadi de Kosala. Es todo un capítulo donde el Buda tiene intercambios con Pasenadi. Entonces dice lo siguiente: en Sahuati, sentado a un lado, el rey Pasenadi de Kosala dijo al bienaventurado: Venerable señor, para alguien que nació, ¿hay alguna otra cosa que la vejez y la muerte que se pueda esperar? Para alguien que nació no hay ninguna otra cosa que se pueda esperar que la vejez y la muerte. Incluso en caso de aquellos opulentos catillas, que son los gobernantes y guerreros, ricos con muchas riquezas y propiedades, con abundante oro y plata, con grandes tesoros y muchas comodidades que abundan en riquezas y granos, porque hayan nacido no hay otra cosa alguna que se pueda esperar que la vejez y la muerte. Incluso en caso de aquellos opulentos brahmanes, opulentos hombres hogareños, ricos con muchas riquezas y propiedades, con abundante oro y plata, con grandes tesoros y muchas comodidades, que abundan en riquezas y granos, porque hayan nacido, no hay otra cosa alguna que se pueda esperar que la vejez y la muerte. Incluso en caso de aquellos monjes que son arahants, cuyas contaminaciones han sido destruidas, que han vivido la vida santa, que han hecho lo que tenía que hacerse, han echado la carga, han llegado a su propia meta, han destruido definitivamente los grilletes de la existencia y están completamente liberados a través del conocimiento final, incluso para ellos, sus cuerpos están sujetos al quiebre, sujetos a tumbarse. Este cuerpo también se somete a la descomposición, o sea, hay una pequeña poesía al final, pero el buen Dhamma es incorruptible. Así lo declaran los buenos con el bien. La traducción en español es de Anton Baron. Así que bueno, pueden ver que el Buda describe que todo aquello que ha nacido, ¿sí? Está irremediablemente sujeto a la muerte, ¿sí? Al envejecimiento, al decaimiento, es decir, a la impermanencia. Estamos sometidos al cambio. No hay forma de evadir el cambio. Sin embargo, si ustedes observan con atención, cuando habla de los arahants, fíjense que dice que aquellos que se han liberado completamente, incluso para ellos, sus cuerpos están sujetos al quiebre, sujetos a tumbarse. Es decir, que ahí hace una diferencia entre el que está completamente liberado y una persona mundana. ¿Sí? Eso significa que justamente el nirvana no trasciende vida y muerte. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que nos lleva a esto primero a definir qué es vida y qué es muerte, es decir, qué es nacimiento o concepción y qué es muerte. Son dos momentos, son los momentos, en el caso del nacimiento, la concepción, donde surge en un plano determinado un ser, y la muerte es cuando sus cinco agregados, su fuerza vital, se termina en un plano y renace en el mismo plano o en otro. ¿Sí? Cuando uno renace en el samsara, se viste de cinco tipos de ropa, ¿sí? Se viste de una formación corporal, se viste de sensaciones, se viste de percepciones, se viste de formaciones mentales y se viste de conciencia. Por favor, con esto no entiendan que hay alguien que se viste, sino que es lo que manifiesta nuestra existencia en los planos del samsara, excepto en el inmaterial, donde no hay formación corporal. Y esto es algo que tenemos que entender. Cuando se alcanza el nirvana final, lo que ocurre es que estos cinco agregados cesan definitivamente. O sea, no hay manifestación en el samsara. Y lo dejamos ahí porque si no vamos a empezar a tratar de conceptualizar qué sucede antes o después de la muerte, sobre todo después de la muerte,
con una persona que está iluminada. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el nirvana está más allá de cualquier conceptualización. Entonces, lo primero que esto nos coloca es la ubicación de vida y muerte, nacimiento y muerte. Una vez que nosotros nos ubicamos dentro de eso, podemos comprender que en realidad la tristeza por la muerte no es tal, sino que en realidad es nuestro apego a las personas, nuestro apego a las cosas, nuestro apego a los lugares donde vivimos. Entonces ahora les voy a leer otro, Sutta, que está en inglés, que es la traducción de Vico Suyatu. No me gusta mucho, pero habla de una buena muerte, ¿no? Entonces dice, Sariputta le habló eh, a los monjes y les dijo, monjes, amigo, replicaron, Sariputta dijo esto, un monje vive la vida de tal manera como vive un monje, perdón, la vida de tal manera que no tiene una buena muerte. ¿Cómo es que ellos viven una muerte? ¿Cómo es que ellos viven una vida y no tienen una buena muerte? Entonces, eh, tomen un monje en el cual en general habla, duerme, está en compañía de personas, se deleita en la proliferación. Es una traducción muy complicada esta. Eh, estos monjes aman estas cosas y se apoyan en realidad en estas cosas. ¿Sí? Es decir, en dormir mucho, en la compañía de los demás, en estar cerca de los demás y en la proliferación mental. Un biku que vive la vida de esta manera no va a tener una buena muerte. ¿Sí? Esto es llamado un biku que disfruta de la realidad substancial. A mí, disculpen, en realidad disfruta de los placeres sensuales, que no ha dado, no ha cedido, no se ha rendido no ha rendido esa realidad substancial que para ser el correcto final del sufrimiento. Lo que está diciendo acá en realidad es que está apegado a los objetos, ¿sí? Apegado al hablar, al dormir, a la compañía, al estar cerca de y a la proliferación mental. Y después nos muestra la otra parte, son los monjes que no están apegados a todo eso. Esos monjes tienen una buena muerte. Entonces la traducción final, el poema final de Sariputta es una bestia que le disfruta en la proliferación, no estoy seguro de la palabra bestia, disfruta de la proliferación y falla en ganar la extinción, el santuario supremo de del yugo. Pero uno que ha cedido, se ha liberado, digamos, de la proliferación, que disfruta este estado de no proliferación, que gana en la extinción, gana entonces el supremo santuario de el yugo. Entonces, lo que está queriendo acá decir un poco es eso, qué es lo que en realidad nos hace sufrir la muerte, qué es lo que nos hace que haya una buena o una mala muerte. Y cualquier persona que haya acompañado a una persona moribunda puede ser testigo de que en realidad el dolor de los parientes por esa persona es lo que de alguna forma influencia a la persona al moribundo. Y también el apego que tiene el moribundo por las personas que los rodean es también algo que produce mucho sufrimiento. ¿Por qué hablamos de apego? Porque estamos teniendo en cuenta que son mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mi país, mis amigos, ¿sí? Y ese sentido de propiedad es lo que construye o lo que se termina construyendo en la mente como algo propio. Entonces, por eso el Buda habla de que la vida santa monacal es en realidad la forma más fácil de poder liberarse del sufrimiento, porque lo que uno hace es cortar apegos. Sin embargo, el Canon Pali también nos muestra, por ejemplo, que muchos monjes, mismo Ananda, lloró la muerte del Buda. O sea que ese tipo de apegos también pueden existir entre los monjes, porque son personas.
Lo que nos lleva a esto a un lugar de profunda reflexión, que es comprender justamente esto, que si hay muerte, hay nacimiento. Si hay nacimiento, hay muerte. Y tenemos que comprender eso. Fíjense que todo aquello que nace, de alguna forma está destinado a morir. Y pese a que eso es la realidad de la vida, como nos decía el anterior sutta, nosotros luchamos contra eso. Toda nuestra mente se resiste a eso. Se resiste al abandono de esa idea, al abandono de de esa idea, de esas emociones, de no querer que exista la muerte, de no querer separarnos de nuestros seres queridos. Pero no se puede frenar eso. El samsara es una rueda que, como dice la canción de Víctor Heredia, es un monstruo grande que pisa fuerte. No es la guerra, es la misma rueda del samsara que pisa y destruye todo lo que está a su paso. Pero luego que destruye hay siempre regeneración. Entonces lo que nosotros vivimos es este continuo nacer y morir y este continuo devenir de existencias una y otra vez, deleitándonos en todo esto. Entonces es muy importante comprender de qué se trata la muerte para poder estar abierto a, a comprender que eso es simplemente son las reglas del juego y que si uno quiere trascender el nacimiento y la muerte, es decir, de alguna manera trascender lo que se entiende el samsara, cruzar el océano de sufrimiento, tiene que dejar de jugar. Ahora les voy a leer otro que dice lo siguiente. No es él también, de Anton Barron, es la traducción, es del Samyutta Nikaya 4.4, que se llama La trampa de Mara, ¿sí? El primer discurso con la trampa de Mara. Dice, en una ocasión el bienaventurado estaba morando en Varanasi, en el parque de los venados de Isipatana, perdón. Estando ahí el bienaventurado se dirigió a los monjes con estas palabras. Monjes, sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó. Monjes, mediante la cuidadosa atención, mediante el cuidado recto esfuerzo, he alcanzado la insuperable liberación, he realizado la insuperable liberación. Vosotros también, monjes, mediante la cuidadosa atención, mediante el cuidado esfuerzo, tenéis que alcanzar la insuperable liberación, tenéis que realizar la insuperable liberación. Entonces, fíjense que el Buda ya les da una indicación. Ioniso manasikara, cuidadosa atención, y el recto esfuerzo, lo que nosotros entendemos por 6 Rs. ¿Sí? Abandonar los estados malsanos y llevar la mente a un estado saludable. Estas son las dos cosas que nos van a guiar hacia esa insuperable liberación. ¿Sí? Entonces Mara, el malvado, andaba por ahí dando vueltas, se acerca al bienaventurado y habiéndose acercado se dirige al bienaventurado en verso. De ambas clases, tanto celestiales como humanas, en cautiverio del Mara estás atado. Asceta, nunca te escaparás de mí. Eso es lo que le dice Mara, ¿no? Y fíjense que le dice, tantos las celestiales como humanas. Y el Buda le dice, libre soy de las ataduras del Mara, de ambas clases, tanto de las celestiales como humanas. Del cautivario del Mara soy liberado, derrotado estás, oh ser inferior. Fíjense que acá el Buda está poniendo un pequeño detalle que tiene que ver con el renacimiento en las esferas celestiales o las esferas de los Brahmas. La mayoría de la gente cree que el nirvana es algo así como ser un dios. Creen que la persona que alcanza el nirvana pasa a vivir acá en la tierra como una especie de ser
supremo que flota por encima de la población y no lo toca el barro de la humanidad. Y eso no es así. Es muy importante entender esto. Lo que va ocurriendo en la medida que que el camino madura, y cuando hablamos de la maduración del camino, podemos hablar de estas cuatro etapas que habla el Buda: el que entra en la corriente, el que vuelve una sola vez, el que ya no retorna al mundo eh, sensible y el Arahant. Lo que está diciendo el Buda es que se va ganando una comprensión cada vez más vívida del origen independiente y de las cuatro nobles verdades. Con eso quiero decir que la mente actúa más desde ese lugar. Ahora, dado que estamos hablando de seres humanos, siguen viviendo los infortunios de un ser humano. Lo que sucede, lo que es diferente es la falta de reacción en la mente o la comprensión de lo que está sucediendo desde otro punto de vista. Pero no es que no hay momentos dolorosos o momentos difíciles. Lo que sí hay es una confianza en el Dhamma tan grande, por ejemplo, para el que entró en la corriente, que esa confianza no se da porque se produce un proceso analítico, sino porque es una manera en la cual ya la mente observa la realidad. Y esto es una felicidad sostenible, que no depende de la voluntad. Ocurre de esa manera en la mente de la persona. Pero va a haber momentos donde le va a tocar la tristeza, donde lo va a tocar el enojo, donde lo va a tocar el deseo sensual o la ansiedad, o lo va a tocar la pereza y el letargo, o el miedo. Sin embargo, esa persona tiene la capacidad de soltar todos estos impedimentos de una manera muy rápida. Y esto es una enorme ganancia porque hace que el sufrimiento se reduzca mucho. Esto va reduciéndose con los caminos, con la continuidad del camino, ¿sí? En este formato cuádruple que tiene. Entonces, el Buda dice es liberarse también de la posibilidad del renacimiento celestial o de un dios cualquiera, cualquier otro tipo de ser celestial. Porque ellos también van a llegar al final de su vida, también van a estar sujetos al envejecimiento, al decaimiento y a la muerte, aunque puedan vivir enormes, enormes periodos de tiempo. Una cosa que tenemos que entender y comprender en este sentido es que la muerte no es solo la muerte. La muerte en general viene acompañada de dos amigas, que es la enfermedad y el envejecimiento. Y esto es tan certero para una persona de 80, 50, 40 o 20 años como para un recién nacido que ya empieza a envejecer ni bien es concebido. Nosotros lo vemos como que el niño está creciendo, pero también lo podríamos ver desde el punto de vista de la muerte, que el niño está envejeciendo. Y eso también sería verdad. ¿Qué significa que está envejeciendo? Que un niño va ganando experiencias y un niño de 4 años tiene más experiencia que un niño de 1 o un bebé de 1 año. Un niño de 8 por ahí ya ha vivido un montón de cosas que un niño de 4 no. Lo mismo un niño de 10 años. Ha vivido mucho más sufrimiento, ha entendido qué es la desilusión, ha vivido por ahí ya lejos de sus padres, ha vivido un montón de experiencias. O sea que va ganando experiencia a medida que va creciendo. No significa que que necesariamente sea sabio, pero que sí sus decisiones de vida están marcadas por esas experiencias y cómo ese niño comprende las experiencias que vive. Ahora saquen la palabra niño y llévenlo a un adolescente de 15, 16 años o a un adulto de 22, 23 y así sucesivamente. Entonces el periodo de envejecimiento no tiene que ver solamente con el pelo cano y que se nos caen los dientes, sino que es algo que vivimos cada vez que ingresamos en cualquier plano del samsara. El entrenamiento de la meditación, el entrenamiento de primero mantener los preceptos para mantener una mente calma, serena y con poco remordimiento. El entrenamiento de la generosidad para poder aprender a abrirnos y a ceder nuestras propias opiniones y visiones de la vida que nos hacen sufrir y poder dejarlas ir. Esto nos lleva a poder meditar mejor. Cuando digo mejor es con una
atención más clara, con una mente más serena. Decanta eventualmente en la sabiduría. Y la sabiduría en el mundo budista es muy práctica. ¿Qué significa? ¿Estoy más viejo? ¿Las ideas no me vienen a la conciencia con tanta velocidad? En vez de enojarte, quédate tranquilo y espera a que las sinapsis de tus neuronas conecten para darte esa idea. Eso sería actuar con sabiduría. Si me enojo, no solo no voy a tener la idea, sino que además voy a vivir un momento infernal. Y esto es parte de aceptar que envejecemos, parte de aceptar que perdemos facultades, parte de aceptar que perdemos plasticidad en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no es como cuando teníamos 20, 10, 15 años, sino que vamos perdiendo esa capacidad de recuperación, esa capacidad de adaptación, porque nuestro cuerpo se va volviendo cada vez más mineral. Entonces, eso es parte de vivir la vida. Nosotros queremos vivir lo bueno y no vivir lo malo, pero lamentablemente las reglas no son esas. Cuando nos sentamos a meditar, ¿con qué nos encontramos? Con un momento muy placentero, como los yanas, podemos tener experiencias muy placenteras como los yanas, y podemos tener momentos muy difíciles como los obstáculos. Ambas son parte del samsara. Ambas experiencias. El asunto es actuar con claridad y ver con atención y claridad de qué se trata cada experiencia. El yana va a durar mientras las condiciones estén, lo mismo que el obstáculo. Nuestras ganas de que se quede más o menos no son muy importantes. De hecho, las ganas, en el sentido de la obsesión porque suceda un estado placentero, la obsesión porque no tengamos estados displacenteros, es de los que nos tenemos que liberar. Esa avidez que es el motor del samsara. Por supuesto, esto está siempre rodeado por una sombra muy grande que es la ignorancia, la presunción de que hay una entidad que vive, una entidad que actúa, una entidad que oye, una entidad que ve, una entidad que siente, una entidad que conoce, cuando lo único que ocurre es la visión, el oír, el sentir y el conocer. Pero esto hay que poder vivirlo, que es cuando a veces, cuando un practicante ha madurado lo suficiente su atención y su práctica puede estar a veces considerable cantidad de tiempo, no necesariamente meditando, con la mente morando en el vacío, sin que surja ninguna reacción a lo que pasa, sin que haya una intención enraizada en la ignorancia. Entonces, en esos momentos, a la mente estar en ese estado donde no hay intención enraizada en la ignorancia de querer que pase algo bueno o no querer que pase algo malo, o de querer, de pretender que el futuro sea mejor, o de no querer que el futuro sea peor, o de pretender tener buena salud, o de compararme a mí mismo con mi juventud, o con mi madre o mi padre, o querer que el trabajo sea mejor remunerado, ¿no? Todas esas vicisitudes que implica que la mente esté continuamente planificando en todos los planos, familiar, laboral, personal, espiritual, descansa de todo eso, descansa de todas sus intenciones y acepta ese vacío que hay en el presente. En ese momento la mente está cultivando, por decirlo de alguna manera, madurando el dejar ir
y madurando las condiciones para que el nirvana ocurra. Finalmente hay dos más. Este que es segundo discurso sobre el espacio vital, también está dentro del libro 4 del Samyutta Nikaya, que es todo un libro dedicado a Mara, que son los encuentros que tiene con el Buda. Esto he escuchado: en una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de bambúes en el santuario de las ardillas, cerca de Rayagaja. Entonces el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, sí, venerable señor, respondieron aquellos monjes, y el bienaventurado continuó. Monjes, el espacio vital de los seres humanos es corto. Uno tiene que pasar a la vida venidera. Uno debe hacer lo que es beneficioso y conducente a la vida santa. Alguien que tomó el nacimiento no puede evitar la muerte. Alguien que vive mucho, monjes, vive 100 años o un poco más. Entonces Mara, el malvado, se acercó al bienaventurado y se dijo a él en verso, se dirigió a él en verso: la vida no llega al fin. El espacio vital de los mortales rueda a lo largo, como la llanta del carruaje alrededor de su eje. Y el bienaventurado: los días y las noches vuelan. La vida llega al fin, el espacio vital de los mortales se agota, como el agua en los riachuelos. Entonces Mara el malvado, descubriendo el bienaventurado me reconoció, el afortunado sabe que soy yo, triste y decepcionado, desapareció de allí. Es muy interesante porque el Buda dice que 100 años es poco tiempo, y es verdad, es poco tiempo. Desde el punto de vista cósmico no es nada, es un suspiro. Y desde el punto de vista de la vida de un dios, ni hablar. Y desde el punto de vista de hace cuánto que estamos rodando y rodando, rodando esta llanta del carruaje, 100 años es un instante. Pero lo que dice el Buda y lo que señala acá es que cuando somos humanos, cuando tenemos la rara oportunidad de renacer como humanos, la rarísima oportunidad de encontrarnos con el Dhamma, la aún más rarísima y extremadamente improbable oportunidad de practicarlo, hay que aprovecharlo. Por eso no perder el tiempo con dudas, con especulaciones. Practicarlo entero, todos los días, día y noche. Las, los cuatro aspectos: precepto, generosidad, meditación y sabiduría. Entonces fíjense que cuando el Buda le contesta, Mara dice: el bienaventurado me reconoció. Es decir, que lo primero que hace el Buda es reconocer: ah, estás ahí. Y cuando lo reconoce, lo que justamente suele ocurrir con Mara es que uno no lo reconoce y reacciona. Es un aspecto sombrío de nuestra mente. ¿Por qué es un aspecto sombrío? Porque está basado en la ignorancia, la ausencia de luz. Pero cuando nosotros prestamos atención, o sea, atención apropiada, ¿sí? Atención apropiada, que es, como les decía antes, Yoniso Manasikara, que es la atención que está. Yoniso es matriz, útero, y Manasikara es, mana es mente, y Sikara es como hecho en la mente, ¿sí? Significa que en realidad es una atención que puede captar o ver directamente el surgimiento y el cese de la situación. Puede captar eso como un proceso y no como una cosa. Entonces, cuando nosotros captamos un obstáculo con atención plena, rápidamente lo reconocemos como tal, lo abandonamos y no nos quedamos deleitándonos en ello. Pero ven que es una acción mental, algo tan raro de entender todavía aún hoy, en el siglo XXI, donde tenemos las redes sociales con un montón de consejos acerca de qué hacer con la mente. Las acciones mentales siguen siendo lo más difícil de realizar. Podemos tener acciones corporales, podemos tener acciones verbales, inclusive que vayan de la mano, pero a veces las acciones mentales entran en conflicto con estas otras dos. Y la idea sería tener estas tres capacidades de accionar en armonía. Y, o sea, intencionar, decir y hacer en la misma sintonía. De esa manera
no hay sombra. De esa manera no hay ignorancia, si mi atención es plena. Y finalmente les voy a leer el último, este es también del Samyutta Nikaya, del libro 46, que es el libro que habla sobre los 7 factores de la iluminación. En este caso, son una serie de sutas que creo que va del 57, no me acuerdo hasta qué número, a ver si está acá, hasta el, hasta el 66, donde se toman diferentes tópicos, ¿sí? Y esos tópicos se los coloca eh, en función de los 7 factores. Tomé este porque acá está todo el sutta entero, pero creo que es el 66, que habla sobre el discurso de la percepción de la muerte, ¿sí? Entonces, en vez de esqueleto, piensen en la palabra muerte y nos va a dar lo mismo. En Sawati, monjes, la percepción de la muerte cultivada y desarrollada es de gran fruto y beneficios. Y como monjes, la percepción de la muerte es cultivada y desarrollada para que sea de gran beneficio. He aquí, monjes, el monje desarrolla el factor de la iluminación de la atención plena, acompañada de la percepción de la muerte. Desarrolla el factor de la iluminación del discernimiento, de la energía, del arrobamiento, de la tranquilidad, de la serenidad o concentración, y desarrolla el factor de la iluminación de la ecuanimidad, es decir, nombra los 7 factores, que acompaña la percepción de la muerte, basada en el aislamiento, el desapasionamiento y cese, madurando en la liberación. Es de esta manera que la percepción de la muerte es cultivada y desarrollada para que éste sea de gran beneficio. Entonces dice que los frutos de esto, de la percepción de la muerte desde este punto de vista, ¿sí? De desarrollar los 7 factores, da o el arajatado en esta vida o el estado de no retorno, ¿sí? El tercer camino. Y también produce, dice, un gran bienestar, ¿sí? Cuando uno desarrolla a través de los 7 factores la percepción de la muerte, esto conduce a un gran bienestar y a resguardo de la esclavitud. ¿La esclavitud qué es? De vuelta, nacimiento y muerte. También da esto el sentido de urgencia y esto también da comodidad. Es muy interesante, ¿no? Que diga que la percepción de la muerte a través de los 7 factores de la iluminación produce comunidad, comodidad, sentido de urgencia, ¿sí? Trae fruto, obviamente, libera o resguardo de la esclavitud y gran bienestar. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente está lo suficientemente desarrollada, ¿puedes dejar de compartir? Cuando nuestra mente está lo suficientemente desarrollada, y eso es lo que hacemos en este caso, diría propiamente en la meditación, cultivar los 7 factores de la iluminación, nos vamos a encontrar con que podemos observar la muerte, la enfermedad y el envejecimiento desde lo que realmente son. Para poder observarlo como realmente son, la mente tiene que estar cimentada en la ecuanimidad. Por eso, si ustedes observan, tenemos atención, discernimiento, energía, alegría, tranquilidad, serenidad o concentración y ecuanimidad. Tenemos ese abanico de los 7 factores. La meditación, y muy especialmente el cuarto yana, por ejemplo, tenemos que la atención plena fue purificada debido a la ecuanimidad, o sea, que el primero de los 7 factores está purificado debido al último. Entonces se produce también una función de círculo en los 7 factores, que se van retroalimentando entre sí. Entonces la comprensión de la muerte se basa justamente en tener una mente ecuánime. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Cuando alguien se muere, verdaderamente dejar ir la pena, verdaderamente dejar ir la tristeza, dado que eso no es un problema que surja la pena o la tristeza, va a surgir, pero dejarla ir es parte del trabajo real, es porque ese dejar ir
Ese soltar y ese relajarse en el momento presente hace que en realidad uno no viva el deceso de una persona como algo trágico, sino justamente como natural. Es natural que alguien se muera. Simplemente no hay nada más natural. Todo aquello que nace se muere. Todo el sufrimiento surge a raíz de la pelea que tenemos con eso, de pelearnos con una maquinaria que es cómo se mueve el universo. Los insectos se mueren, los animales se mueren, las mascotas se mueren, los hijos se mueren, los padres se mueren, nosotros nos morimos, los planetas desaparecen, las estrellas desaparecen, el universo mismo desaparece y reaparece. O sea que todo está sujeto a esta inestabilidad. Y en realidad, el problema del sufrimiento viene porque uno lucha contra esa inestabilidad pretendiendo que sea estable. Entonces ahí es donde estamos ilusionados y la muerte nos viene a dar el cachetazo, porque estamos volando creyendo que a nosotros no nos va a pasar, o que a nuestros seres queridos no les va a pasar. ¿Qué nos da esto como momento, como elemento fundamental? El presente. Vivir el presente. No hay que añorar lo que pasó y no hay que andar haciendo planes para que el futuro sea de una manera o de la otra porque no sabemos qué va a pasar. Y los pensamientos, especialmente los futuros, que tienen que ver con que cuando sea más grande y tenga tiempo, cuando sea viejo y cobre la jubilación, o cuando sea viejo y cobre la herencia de mi madre, la herencia de mi padre, todas estas ideas son muy peligrosas porque nos llenan de ilusiones. Y un año más tarde nos encontramos con que tenemos una enfermedad terminal y todo eso no existió. Sin embargo, esas ilusiones generaron karma, esas ilusiones generaron un montón de energía en movimiento y por ende las vamos a tener que dejar ir y vamos a sufrir a consecuencia de eso. Entonces, cuanto antes detectemos cualquier idea voladora con respecto al futuro, déjenla ir, porque el sufrimiento que hay detrás de esa expectativa es monstruosa. Y esto es aplicable a lo que siempre les digo en los retiros. Cuando se sienten a meditar, solamente dejen que la meditación vaya sola. No traten de que la meditación vaya para acá o para allá. Lo más fácil del mundo es engañarse. Y en realidad lo que hacemos, lo que nosotros estamos haciendo en un retiro, cuando observamos la mente, es cómo dejar de engañarnos, cómo dejar verdaderamente de tratar de controlar el proceso de la mente para que vaya a la derecha, a la izquierda, al llano, al obstáculo o a lo que fuera. Solo tenemos una tarea, observar y abandonar nuestro estado mental obstructivo, nada más. Y retornar al objeto de meditación o retornar a nuestro momento presente con una mente abierta. Eso es todo el trabajo que hay que hacer. No preocuparnos para dónde va la meditación. Cualquier otra cosa empieza a entrar el cálculo, la estimación. ¿Y cuánto me va a dar? ¿Y si hago esto? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? Y empiezo a tener todo tipo de telarañas en la mente. Y se construye la idea de yo. Se construye yo soy así, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr aquello. Se empieza a hablar de logros, se empieza a hablar de soy bueno o mal meditador. Se empieza a generar culpa si no logro eso. No se empieza a valorar la experiencia, porque la experiencia no es lo importante, sino lo que importa es lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es lo bueno y lo que no quiero es lo malo. Y empezamos a confundirnos cada vez más.
Basado en esta idea del orgullo, ¿sí? De Manas, de que la mente, esta mente que calcula inferior, igual o superior, y nos enredamos en eso. Y cuando menos no pensamos, la proliferación mental es tan grande que nos consume. Bueno, ese fue el primer link. Les prometo que los que siguen no son mejores. Si tienen preguntas, sería el momento. Mañana a las 7 tenemos estudio de sutas. Mañana les voy a enviar cuál suta vamos a ver. De paso les cuento que el viernes que viene empieza el primer retiro online de 10 días de Meta y que el viernes 23 de enero tenemos el primer retiro de 10 días del año presencial, ¿sí? Acá en Ezeiza. Em, Así que bueno, si tienen preguntas es el momento. Las dejé muertas. No tengo una pregunta, pero sí un comentario. Quizás pues lo puedes ampliar un poco. Que viene de la observación de acompañar personas y trabajar con gente durante muchos años. Esta cuestión de que si, digamos, según cuál sea nuestra perspectiva de la muerte, nuestra perspectiva de la vida también, porque eso es lo que estabas hablando, es lo mismo, y las creencias que tengamos a partir de eso, eh, en el momento en que se muere un pariente, un amigo, etcétera, 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 todo eso como sale a relucir. Y yo un montón de veces observé que personas que durante prácticamente toda su vida sostuvieron que no creían en nada, que no creían en esto, que no creían en lo otro, que eran completamente agnósticas, cuando llega ese momento, de repente encuentran a veces a Dios o algún tipo de, de creencia que los sostiene en esa situación. Este, y todo eso me pareció siempre como muy ligado al sufrimiento que desplegaba cada uno, digamos, en esos momentos. La muerte es... La muerte, cuando uno siente la muerte cerca, suele ser una compañera persuasiva. Eh, Quizás algunos de ustedes han vivido situaciones de vida o muerte, a veces quizás en situaciones violentas o quizás en situaciones médicas, donde el médico habla de cáncer, el médico habla de tumor, el médico habla de una operación peligrosa. Y cuando la muerte está al lado de uno, sentada, tomando mate con uno, cebándote los mates,
se corta, parte del papancha y la estupidez se corta, si la mente está lista. Es cuando uno dice, bueno, la tengo que terminar. No puedo seguir retrasándome, entreteniéndome en explicaciones, porque este es el asunto más difícil de entender, las explicaciones, dejar ir las explicaciones. Aparece también mucho arrepentimiento en esa situación. Sí, aparece mucho Sí, arrepentimiento, bueno, ap- por haberlo vivido lo digo. sí, aparece mucho arrepentimiento, la mente saca muchas veces a relucir momentos donde uno se comportó de una manera cruel o de no una buena, una manera que no fue hábil o sana. Eh, por eso está bueno pedir disculpas no en el momento de la muerte, todo el tiempo. Si uno cometió un acto imprudente sobre otra persona, aunque no haya sido la intención lastimar, a veces es una reacción que es elevar el tono de la voz, pedir perdón inmediatamente, arrepentirse inmediatamente del acto, porque eso puede generar incomodidad en el otro, sufrimiento. Pero cuando la compañera de uno es la muerte y uno la siente, y a veces no es necesario estar en ninguna situación particular de enfermedad, uno puede sentirse muy bien en el aquí y la ahora, pero si uno se sienta un momento en una reposera, en Ezeiza, una tarde como hoy, ante la caída del sol, con una temperatura primaveral, donde parecería que todos los sentidos disfrutan y uno se conecta verdaderamente a la impermanencia, se conecta verdaderamente a que todo eso que estoy viviendo desaparece, que todo eso que estoy viviendo en ese momento va a desaparecer, mi familia, mis amigos, mi trabajo, y uno se conecta a ese sentimiento que surge, uno se va a dar cuenta de que la tristeza surge, uno se va a dar cuenta de que puede surgir también inclusive cierta desesperación. Pero si uno reflexiona a menudo de esta manera y se acostumbra a entrar en contacto con lo único del momento, lo único del presente, porque ese presente es único e irrepetible, y empieza a reflexionar cada vez más sobre lo único del presente, lo irrepetible, le empieza a dar valor a eso que estoy viviendo y no a las explicaciones que me doy de por qué vivo como vivo. El gran avance que hace un practicante, el gran avance que hace un practicante, que madura un practicante, es cuando deja de dar explicaciones por qué hace lo que hace o por qué no hace lo que no hace. Cuando la persona corta con las justificaciones y se centra en las experiencias, en la experiencia presente, la práctica de meditación y la práctica de entendimiento dan un paso gigante. Ya no importa por qué lo hago, ya no importa por qué no lo hago. No importa que yo me justifique ante el maestro, no importa que yo me justifique ante mí mismo, porque en realidad es eso. No, yo hago esto porque, no, te explico que hago esto, te lo explico por qué. Yo no te quise hacer mal, pero lo que te quiero explicar, y esas explicaciones son en la pérdida de tiempo, la proliferación más grande que tiene la mente. Buscamos continuamente explicarnos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y eso es exactamente ir en contra de esta reflexión que les digo en una reposera en un día maravilloso, de que nos vamos a morir. Pero cuando vos te das cuenta de que la guillotina la tenés todo el tiempo en la nuca, todo el tiempo, esas explicaciones te das cuenta que no tienen ningún sentido. Y ahí es donde el budismo se vuelve una perla. No importa para qué, no importa por qué, no entregues el presente así nomás. Y el presente es qué pasa en tu mente. No pierdas tiempo justificando lo que haces, ni ante vos mismo ni ante los demás. Es decir, salvo que la explicación venga a ser práctica, en ese caso sí,
porque una explicación puede ser práctica. No te enriedes en yo hago esto porque cuando era chico, yo era esto porque cuando era adolescente, yo hago esto porque los hombres, yo hago esto porque las mujeres, yo hago esto porque el trabajo, yo hago esto porque el gobierno, yo hago... No pierdas más tiempo, porque la tenés al lado. Lo que pasa es que no te diste cuenta que tenés a la parca al lado cebándote mates. No te diste cuenta que la vejez la tenés enfrente, no te diste cuenta que la enfermedad la tenés al otro costado. Y no te das cuenta que lo que te empuja hacia enfermedad, vejez y muerte es la avidez y la ignorancia. Y estamos jugando ese juego, en tanto y en cuanto no nos volvamos arahants. Eso es lo que ofrece el Buda. Deja de jugar ese juego. Reflexionar asiduamente sobre la muerte, no como un hecho filosófico, no como un hecho filosófico, no como una lectura, sino sentir la muerte. Sentir que cada momento es muerte, porque es así. Cada momento estoy surgiendo y cesando, surgiendo y cesando, surgiendo y cesando. Es decir, que yo experimento la muerte cotidianamente. Depende desde qué perspectiva lo tome. Nos ponemos felices por el nacimiento y nos ponemos tristes por la muerte. Eso es la ley del samsara. Hay que trascender esa ley. Todo el tiempo está ocurriendo ese surgir y cesar. Por eso, el camino hacia el nirvana se basa en la maduración, en la liberación. Es madurar el abandonar, es madurar el soltar. Es un proceso donde a través de los yanas vamos nos dando cuenta que cada vez cesan más las actividades mentales. Nos damos cuenta cómo cesa nuestra mente y en esa cesación encontramos alivio. Es por eso que la meditación se vuelve tan tentadora para que los que practican y los llanas también, porque hay cesación de obstáculos, cesación de verbalizaciones, cesación después de los factores más groseros, hay un crecimiento en la ecuanimidad, hay una cesación de las percepciones corporales y finalmente hay una cesación de las formaciones mentales. Es el descanso total. Es ponernos verdaderamente en ese lugar mental de la cesación, que la cesación nos permite ver producción y cesación como lo que es, un proceso, de vuelta, una ropa que nos ponemos, nada más, es una ropa, algo que, mediante el cual el origen dependiente es una manera de manifestar el proceso que llamamos identidad, el proceso de cognición. No es pelearnos con eso, es entender ese proceso, y una vez que uno lo entiende, se libera de esa ilusión, se libera de la muerte. ¿Qué significa? ¿Qué va a morir? ¿Qué es lo que muere? ¿Lo que nunca existió? ¿Qué es anatta? Impersonalidad. Nada muere si nada nace. ¿Qué fue lo que nació y lo que murió? Lo que surge son cinco agregados y lo que cesa son cinco agregados, pero no hay alguien que nace y que muere. Lo que cesa es un proceso, nada más, o una serie de procesos. El nirvana no es la muerte del yo, es dejar de mirar la dualidad, yo o no yo, dejar de estar en ese lugar de existencia y no existencia. Entonces, vida y muerte, nacimiento y muerte, también esa dualidad es abandonada, que es lo que dice el Sutta, donde que es una buena muerte, y Sariputta les explica a los monjes. Es una mente que está entrenada en el abandonar y que está habitando el presente, abierta sin resistir a lo que pasa. Bien, ¿alguna pregunta o comentario?
Sí, Pau. Eh, Ahí se escucha. Eh, yo tengo como una pregunta o sí, o una reflexión, no sé, sí. A medida que uno por ahí avanza en la práctica, la confianza en la mente crece y por ahí te encontrás en situaciones cotidianas soltando o aplicando las 6 Rs. Pero yo siento como algo, ladran mucho los perros, algo contrario entre el soltar constantemente y en que a medida que uno más suelta, más motivación por hacer cosas, o al menos en mí, eh, crece eso. Entonces es como, bueno, por un lado tengo el soltar y por el otro tengo la motivación de hacer, y detrás de eso hay avidez, porque detrás de esa motivación hay cierta avidez por querer hacer cosas o hacer las cosas distintas. Entonces es como que no sé, con qué me quedo o empiezo a tener ciertas dudas, Sí, qué es real y qué es no, hacia dónde apuntar mi atención y hacia no, dónde la sí. mente me está engañando, dónde no. Algo así es la pregunta. Mirá, el camino es soltar. Después vos tenés trabajo o inclusive proyectos personales, el cual mientras vos vivas en este mundo, los vas a tener que seguir haciendo. No queda otra, salvo que te vuelvas monja. Pero si no está entre tus planes volverte monja, los proyectos personales y el trabajo es parte de la vida. Dicho esto, acá quizás el punto, o el punto a reflexionar es, ¿con qué mente hago los proyectos? ¿Con qué mente genero yo las relaciones personales? Entonces, si yo un proyecto lo empiezo por el placer de hacerlo, en el sentido estricto de que es un proyecto que me va a hacer aprender, es un proyecto que quiero compartir con los demás, es un proyecto que me va a mantener económicamente porque lo necesito, y entiendo que es para eso, vas a ver que uno lo hace con una calidad mental, con una calidad de estado mental. Ahora, si este proyecto yo lo hago porque si no lo agarro por ahí, quizás en el futuro no tenga dinero, entonces esto me permite ahorrar y entonces lo agarro aunque no me llevo bien con la gente, entonces trato de resolverlo lo antes posible para dejarlo. Y si hago el proyecto porque de esta manera me van a tener más en cuenta y me van a reconocer y de esta manera cuando me reconozcan entonces yo después me van a recomendar y son, fíjate que ya lo que yo te estoy diciendo son especulaciones. Entonces esa decisión está basada en las especulaciones y la especulación esencialmente es duda. Entonces cuando yo realice el trabajo, lo, realice el trabajo, se va a dar el alimento para que la duda surja. Voy a estar en el medio del proyecto dudando si hice bien o no en tomar la decisión. Porque en realidad no me importa hacer el proyecto, a mí me importa el resultado del proyecto. Y esta es la enorme diferencia. Yo comienzo el proyecto solo pensando en el objetivo y el resultado. No en el camino, no en la vida, sino en el objetivo. Y el objetivo se vuelve más importante que el tránsito. Pero el objetivo es una especulación y el tránsito no. Yo voy a hacer esto porque voy a ganar $10.000. Es una idea. No significa que eso vaya a pasar. En las relaciones personales es exactamente lo mismo. Mi idea es compartir la vida con alguien, tener momentos de intimidad con alguien. O mi objetivo es no sentirme solo. O mi objetivo es cumplir la idea de una familia.
o cumplir la idea de que las familias son un engendro en la sociedad y deberíamos estar todos solos. No importa cuál sea el concepto, la especulación que yo tenga, la opinión personal que yo tenga. El asunto es desde dónde lo hago, con qué mente lo hago, cuál es la intención que está detrás. Por eso es tan importante la claridad mental y por eso es tan importante el dejar ir, el soltar. Porque cuando uno suelta, la mente está más tranquila y abierta. Y podés ver más claramente, con más ecuanimidad, ¿necesito hacer esto o no? ¿Esto es necesario? ¿O es parte de mi ambición y de mi expectativa de la vida? Perdón, eso iba a decir que a veces lo veo bajo esa, como me veo pensando o reflexionando, entonces reflexiono sobre ese soltar, o sea, o lo suelto eso y de repente la necesidad deja de estar tanto como antes. Que Entonces no es ahí es donde... necesidad, ¿Cómo? no es necesidad, Ah, es ambición, es expectativa. bien. ¿Entendés? No es necesidad. Te voy a decir esto, si uno tiene una necesidad y uno comprende que tiene una necesidad y tiene que, por ejemplo, hacer un trabajo porque tomó una decisión y, por ejemplo, hay que sostener económicamente algo que solo lo puedo sostener si gano X cantidad de dinero, entonces tengo que trabajar de esto porque me da esta cantidad de dinero, porque tomé esta decisión y está claro todas esas condiciones en la mente, no hay conflicto. ¿Es lo que yo quiero hacer? No, pero eso no significa que yo vaya a sufrir porque hago lo que no quiero, porque está tomado con claridad. Hay una diferencia muy grande. El conflicto viene cuando, ay, yo estoy haciendo algo que no quiero. Sí, pero te estás olvidando de lo que vos decidiste, porque eso es una decisión consciente. No lo hagas. Y, pero si no lo hago me va a pasar esto. Y bueno, entonces ahí es donde entramos. Quiero el oro y el moro. Quiero las dos cosas siempre. Quiero ganar, pero no quiero trabajar. Y si yo trabajo mucho, voy a sufrir las perturbaciones de alguien que trabaja mucho. Y quizás gane mucho dinero, quizás no. Uno puede trabajar mucho y no gana mucho dinero. Eso es, en la Argentina es moneda corriente. Que hay gente que se trabaja mucho y no se gana la cantidad de horas o la calidad de horas con la que uno trabaja. Y hay otras personas que trabajan mucho, que tienen además una habilidad bueno, y tienen otro resultado. Entonces, fíjate, inclusive gente que trabaja mucho y aún gente que podríamos decir que está preparada universitariamente, esto, lo otro, a veces económicamente no les va como ellos esperan que le vaya. Tienen para vivir, tienen para comer, pero no es lo que yo espero. Entonces vivo toda mi vida con una sombra de insatisfacción porque no tengo lo que en realidad yo me merezco por todo el esfuerzo que hice. Y ahí entramos en grandes problemas, porque no vale nada lo que tengo. Y por ahí tenés una familia hermosa, y por ahí tenés o no, o estás solo y te vas de vacaciones todos los años, y no te das cuenta de la cantidad de cosas que vas al cine, que vas al teatro, que podés darte un montón de lujos sensoriales, pero vos lo que querés es ir a Japón, o querés tener la última computadora. Entonces nos damos cuenta que la insatisfacción siempre viene porque nos comparamos, ¿entendés? Y te cuento una pequeña anécdota para que vos seas claro, para que vos te observes. Vamos a suponer que vos un día ves a alguna música o músico famoso y vos los ves en el concierto cantando, tocando un instrumento y venden millones de discos y tienen mansiones y tienen autos y esto y lo otro y vos lo ves y cuando vos lo ves, vos sentís algo, que qué bueno sería hacer eso, qué bueno sería tener eso, pero eso es como vos sentís eso que ves. Luego te das cuenta que esa persona por ahí tiene una adicción a las drogas, tiene serios problemas de violencia, está profundamente insatisfecho con lo que hace, vive estresado, pero vos ves lo que vos querés ver. ¿Qué quiero decir con que vos ves lo que vos querés ver? Vos ves tu deseo plasmado en esa persona.
Y esto nos pasa un montón. Qué lindo sería estar ahí, ¿sí? ¿Sería tan lindo o es muy lindo donde vos estás ahora? Pudiendo tener un cuerpo sano, una mente sana, el tiempo libre para practicar. No, no tenés una mansión, tenés que alquilar y tenés que estar rezongando con los cambios de precio de alquiler y teniendo una familia que por ahí te ayuda en el momento, teniendo amigos que te ayudan en momentos difíciles. Y quizás eso sea un oro, quizás eso es el reflejo de lo que es ser un buen ser humano. Y eso no es poca cosa. Te voy a contar una anécdota. A mí me gusta ver los hombres más fuertes del mundo, es un evento que se hace, ¿no? Y yo los sigo a ellos, cómo se preparan. Y hay un inglés que se llama Eddie Hall, Eddie the Beast Hall, la bestia, que hace unos años atrás, creo que fue en el 2000, no sé si 2016, 2015, hizo el levantamiento de peso muerto más alto del planeta. Tuvo un récord Guinness, que era levantar 500 kilos desde el piso, ¿no? Eh, yo lo vi cuando él lo hizo y fue impresionante porque creo que hizo 4 intentos y en el quinto lo logró. Cuando lo logra en el quinto, fue frente a un estadio todo, ¿no? Le sangró la nariz, los oídos, los ojos. Y hace poquito sacó un video diciendo cuál es el lado B de todo eso. Estamos hablando de personas que son extraordinariamente fuertes por naturaleza y que además se entrenaron para eso. Y estamos hablando que el peso de competición de este hombre su peso era de 190 kilos. Un hombre de 1,87 m. Entonces él contó que ante cada intento lo sacaban desmayado. Cada vez que fallaba se desvanecía, le hacían oler algo que es muy fuerte, lo despejaba eso, eh, le tomaban la presión y creo que antes del último intento tenía una presión que se te va a explotar el bobo. No lo hagas. Antes de esta competición, o sea, cuando ellos entran en competición, la cantidad de colesterol que tienen en sangre y el nivel de trabajo del corazón está. Él mostró, el médico le dijo, mira, en Inglaterra, que somos 60 millones de personas, vos estarías de los más enfermos fuera de la carta. Nadie tiene Estos parámetros. estos parámetros de corazón y nada. Estás muerto, estás ahí de morirte, de tener un paro cardíaco. En el quinto intento logra levantarlo, a fuerza de voluntad y de que le hacían la cabeza tener que hacerlo, y él quería hacerlo. Finalmente lo hace. Lo sacan medio boleado. Cuando entran de vuelta en boxes, con el récord, se desmaya. A las 2 o 3 horas estaba festejando, ¿sí? Festejando de lo que había hecho. Y al otro día, y esto es acá donde viene la anécdota, al otro día era el cumpleaños de una tía de la madre, de la esposa. Entraron todos los invitados, toda la familia, y Eddie dice, che, ¿quién es toda esta gente? No reconocía a los hijos, a los parientes, había perdido la memoria por el esfuerzo. Y durante más de una semana tuvo blackouts de memoria por lo que había hecho. Se asustó, después de, evidentemente, el cuerpo se fue recuperando y fue recordando de vuelta. Pero el lado B del éxito, de lo que nosotros llamamos éxito, hay que ser cuidadoso. Entonces, ahí es donde entra la comunidad, que te puede ayudar. Entonces vos en la comunidad viene alguien y te dice, ¿estás segura? ¿Para qué querés eso? No, porque yo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué querés ganar 2 millones si tenés 1 millón? ¿A dónde querés llegar? ¿Es tu decisión o el anhelo y la ambición tomaron la decisión por vos?
¿Sabés qué pasó? Hace 2 años atrás o un año atrás, su rival, que es un islandés que se llama Halfthor Björnsson, que es un tipo de 2,6 m que pesa 200 kilos, le rompe el récord. Levanta 510 kilos. Este chabón que yo te digo es el que hace de la montaña en el Juego de Tronos, que no habla. Bueno, es un gigante, que vos lo ves y tiene toda la cara caída por un stroke que tuvo en el cerebro, un aneurisma, por los levantamientos. Es una profesión de riesgo la que ellos hacen, digo, pero digo, quiero decirte, ¿es en pos de qué? De ser alguien, de ser recordado, de ser alguien, pero ya sos. Y es verdad que después eso te lleva en contratos, propagandas, comerciales, todo bien, pasa en películas acá o allá, seguro, pero todo eso tiene un costo. El asunto es si queremos pagar ese costo o no. No hay nada de malo. O sí, hay de malo y hay de bueno. Pero lo que nosotros queremos es tener lo bueno y no lo malo, no, no funciona así. Es el famoso pacto con el diablo. Claro, ¿Estás dispuesto a pagar el la precio. letra Tenés chica? que serte responsable. Eso es lo que es Mara. Hacerte responsable. Mara te dice, mira, dale, dale para adelante. Creo que es Felipe Contempomi, que era capitán de los Pumas, un hombre que tenía en ese momento 37 años, creo que ahora tiene mi edad, y a los 37 años tenía como 18 operaciones de su cuerpo, de todas las lesiones. 18 operaciones, imagínate. Es una decisión que uno toma, y uno sabe que si vos decidís ir por ese camino, pasan cosas, buenas y malas. Y esa es la responsabilidad. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Esperen que... ahí está. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados Aterrizados, intrépidos sean. intrépidos Que sean, los que los afligidos se afligidos despojen se de todo despojen de dolor todo y que dolor todos y los que seres todos los encuentren seres alivio. encuentren alivio, Todos los que seres todos los seres compartan este compartan mérito este que mérito hemos nuestro adquirido que para hemos el adquirido logro de para el todo logro de tipo de todo tipo de felicidad. Que felicidad, los seres que que los habitan seres el que habitan espacio y el la espacio tierra, y la tierra, tierras y naves tierras de y gran nadas de poder, gran poder, compartan este mérito compartan este nuestro mérito y que por nuestro y mucho que por tiempo mucho protejan tiempo la protejan la dispensación de Buda. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias. Chau, chau. Chao a Gracias. todos. Chao. Chao, buen fin de. Chau, chau.